contar acerca de nuestra historia, nuestro milagro, específicamente de nuestra familia. Nuestra familia es un milagro porque primero no pensaba en tener una antes de conocer a Jesús, y el hecho de que me haya concedido hallar una esposa y también ser padre es una obra maravillosa. Y este testimonio cuenta acerca de la obra que Dios hizo en nosotros para poder llegar a ser padres. Llevamos aproximadamente 10 años de casados, casi 10 años, pronto a cumplir, y cuando ya llevábamos un par de años casados, teníamos el deseo de ser padres y nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo, nos dimos cuenta que no podíamos lograrlo, que surgieron impedimentos médicos, situaciones difíciles y complejas, y que nos hicieron pasar un proceso bien difícil, en realidad 2 procesos muy complicados. Y este testimonio cuenta acerca de cómo Dios logró vencer todos esos impedimentos y cumplir su palabra que dice que para Él no hay nada imposible. Y específicamente en la primera ocasión que se presentó una dificultad fue que tuvimos una pérdida. En este caso mi esposa presentó un dolor muy complicado y comenzamos a vivir algo muy inesperado. Fue un día en la noche y empecé con un dolor muy fuerte. Y el día anterior me había sentido mal en mi trabajo. Me despacharon de hecho para la casa, pero ya en la tarde me sentí bastante mejor. Y ese día en la noche fue cuando entre las 3 y las 4 de la mañana ya no aguanté más. Era un dolor, yo creo que 10 veces peor que el de un periodo menstrual, como para que se comprenda. Fue tan fuerte que yo gritaba y mi esposo me sacó en anda, me subió al auto, fuimos rápidamente al lugar más cercano para que me atendieran de urgencia, y ahí me subieron a una ambulancia. Y en la ambulancia, como siempre dicen las personas, vi como la vida pasar tan rápido. No vi más a mi esposo hasta que llegué al hospital. No entendía nada, no sabía lo que era. Me iban atendiendo, me preguntaban cosas para saber si estaba consciente, y me llevo al hospital, y en esa situación donde uno está emocionalmente tan afligida, tan complicada, llega la matrona, me hacen exámenes, entra otro matrón, practicante, situaciones donde uno se siente tan incómodo, tan vulnerable, y por supuesto pidiéndole a Dios que me ayudara y saber si estaba bien, y me avisan de que estoy muy mal, que estoy grave. Y ahí fue cuando yo le dije a mi esposo, por favor oremos porque no sé qué es este dolor. Bueno, y en ese momento fue tan confuso, tan complicado todo, porque no sabía qué estaba pasando, no me decían nada, solo entré a una sala a esperar, me dijeron que tenía que esperar, porque el dolor de mi esposa era que ella iba gritando, ¿cierto? Yo me fui atrás de la ambulancia y nos fuimos rápido, lógicamente, al hospital más cercano, después que la derivaron, y no entendíamos nada, entonces fue todo muy complejo, no lo pude asimilar en el momento, no pude pensar qué podría hacer, hasta que después de varias horas una enfermera me dice, ¿usted es el esposo de la paciente tanto? Sí, le digo yo. Mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ella tuvo un embarazo ectópico. Me habló en términos técnicos que nunca había escuchado yo. Bueno, Paloma los maneja mejor, pero en ese momento ese no lo recordaba. Y yo inocentemente le pregunto, ¿y qué significa?
¿vamos a perder el bebé? Y me dice sí. Y me cierra la puerta y me dice que tengo que esperar. Pasó otra hora más, otro rato más, sin saber nada. Y ahí fue cuando tuvimos que... bueno, todo el proceso duró alrededor de 8 horas más o menos. Pero entre ese momento que ya habían pasado como la mitad, me llaman y que puedo entrar. Y ahí fue cuando la pude ver, pero cuando estaba esperando fue algo tan doloroso porque no sabíamos, perdimos algo que no sabíamos que lo estábamos esperando. Entonces fue complejo, fue un momento lleno de dudas, de incertidumbre, momentos de confusión, de pensar muchas cosas. Dentro de todo estaba la paz del Señor siempre en todo momento, pero sí surgían muchas interrogantes. Y después me hicieron poder verla y ella me explicó un poco, nos tomamos de las manos, oré un poco con ella, le pude decir que todo iba a estar bien, que esto iba a pasar y después nuevamente se la llevaron y otra vez tuve que esperar mucho tiempo hasta poder volver a verla y que la iban a intervenir. Eso fue lo último que supe. Y fue muy desgarrador para mí tener que estar semidesnuda esperando que un montón de gente me revisara. Y ahí fue cuando se hizo el cupo, llegó el cambio de turno y yo empecé a llorar. Recuerdo que empecé a sentir mucha agonía, mucha angustia en mi corazón y no dejaba de recitar el Salmo 23. Y yo le decía a Dios, tú eres mi pastor, tómame de la mano, ayúdame a pasar en este camino, en este valle de sombra y de muerte. No voy a temer, estoy contigo. Y entró un grupo de médicos y entre ellos venía el anestesista. Y recuerdo que me toma la mano y me dice, ¿cómo estás? Y yo le dije, muy asustada. Me dijo, tranquila, vas a estar bien. Y me dijo, mírame a los ojos. Vas a dormir, vas a despertar y me vas a volver a ver. Todo va a estar bien. Y cuando él me dijo eso, yo sentí que era la voz de Dios audible a mi corazón para decirme, hija, no vas sola, estás conmigo. Y ahí fue cuando de a poco me empecé a quedar dormida y solo le rogué al Señor poder despertar para volver a ver a mi esposo. Bueno, después de del tiempo que más o menos había dicho que había transcurrido después de las 8 horas, todavía no sabía qué ocurría, todavía no sabía qué es lo que estaba sucediendo y si bien estaba muy confundido, tenía mucho dolor por la noticia que ya me habían dado de que habíamos tenido lamentablemente una pérdida y que no era viable el embarazo. También me preocupaba el estado de salud de mi esposa. Entonces ahí fue un momento donde estuve solo, muy solo, porque todavía no llegaba mi familia, no había nadie en la sala de espera, porque esto fue 4 o 5 de la mañana, fue de madrugada. Y entonces en esos momentos donde he aprendido, y creo que toda persona tiene un momento donde no hay ninguna voz más que tú y Dios, y es donde pude mirar hacia el cielo y decir, Señor, eres mi socorro, estoy débil, fortaléceme. Y siempre uno dice que Dios tiene un plan, pero en ese minuto donde uno lo va viviendo, porque no sabes el siguiente paso, no sabes lo que viene, ahí donde no es probada nuestra fe. Y así lo viví, estaba muy debilitado, con mucho dolor, no sabía qué intervención le iban a hacer a mi esposa, si era grave, si no era grave, no sabía cuál iba a ser el resultado. Por lo tanto, fue tan complejo, fue tanta incertidumbre que lo único que hice fue poner mis ojos en Jesús y poner mi mirada en Él y decirle, te entrego esto, confío plenamente en lo que
en lo que vas a hacer. Después, al pasar como una hora más, recién llegó un amigo muy querido que tenemos nosotros, y también llegó nuestra familia, y como que ahí vino calma, y después me dejaron verla, después de la intervención, y ahí nos abrazamos, y ese abrazo fue como, no nos dijimos nada, solo nos abrazamos, dijimos que íbamos a estar juntos, que confiáramos en el Señor, porque tampoco entendíamos mucho todo lo que había pasado, fue todo tan rápido y no nos explicaron, y ahí recién el médico después habló conmigo y me dijo que esto era de esta forma, que esto pasó, que no fue viable el embarazo por este motivo. Pero en el minuto es donde nuestra fe es probada, y ahí donde yo me di cuenta que en esos momentos lo más importante primero es escuchar la voz de Dios, y a quien primero debemos clamar y buscar socorro y ayuda. Y ahí vino ya toda esa calma de los nervios, ya se calmó todo, y después ya posteriormente le dieron el alta, ¿cierto? Nos quedamos anoche ahí, y después pasó, no me acuerdo si otra noche, y no fue tan larga la estancia, y pudimos salir, ella con su reposo correspondiente, y ese fue el proceso que vivimos de la primera lamentable pérdida, que fue la primera ocasión. Al despertar, vi a mi esposo, no paraba de llorar, y fue solo agradecerle a Dios que estaba viva, porque en esos minutos a uno se le pasan muchas cosas en la mente, y lo intentaba de abrazar, pero como estaba llena de máquinas, venía recién despertando, solo lloraba y le daba gracias que lo pude volver a ver, y le daba gracias al Señor, a pesar de que sentía muchos sentimientos encontrados dentro de mí. Estaba ahí, Dios me había dado otra oportunidad. Yo sentía que de alguna otra forma Dios había hecho como una pausa en mi vida para reflexionar, para pensar si realmente mi corazón, mi vida entera estaba dispuesta a amarlo primeramente, a agradecerle en lo bueno y en lo malo, y si iba a amar lo que Él me iba a entregar, y eso lo iba a cuidar. Pasó el tiempo, y al momento de que yo esta situación, oramos con mi esposo, la entregamos para descansar. Obviamente vino una rehabilitación larga, estuve en un periodo de licencia largo, y emocionalmente me cambié de hospital, porque cada vez que iba, como me mandaron a hacerme más exámenes, la biopsia que me entregaron de la trompa, y obviamente en este caso del ovario que me sacaron, para saber qué había ocurrido, me generaba mucha ansiedad, mucha tristeza, me sentía muy vulnerable, muy sensible, y eso me descolocaba mucho cuando tenía que ir a la cita médica. Por lo tanto, me recomiendan cambiarme, me atienden en un nuevo lugar, y cuando entro a la consulta de este nuevo médico, me dicen, el médico, siéntese, cuénteme. Indudablemente le empecé a contar y me puse a llorar. Y él me tomó la mano y me dice, tranquila, eres súper joven, y me animó y me dijo, además, me dijo, esto es solo un aprendizaje. Vas a tener ese hijo que anhelas. Pasó el tiempo, él me empezó a hacer exámenes, me encontraron pólipos, me hicieron otra cirugía, y así fue un proceso bien complejo de salud. Obviamente uno se empieza a cuidar, a alimentarse bien, a hacer ejercicio, y empiezan a entregarte los indicadores. En ese proceso no nos dimos cuenta cuando
en un momento yo me doy cuenta que mi periodo no me llegó y le digo a mi esposa, hagámonos un test. Hicimos el test, salió positivo, quedamos perplejos. No pensamos que iba quizás a pasar tan poco tiempo, si bien habían pasado bastantes meses, pero para mí era poco tiempo. Y nos pusimos muy contentos, le contamos al círculo más cercano de nuestra familia. Y así fue como empezó una gestación nuevamente. Sin embargo, esa gestación tampoco llegó a término. Bueno, cuando ella me da la noticia de que nuevamente y no iba a ser viable el embarazo, que otra vez el proceso se detenía, la verdad es que fue uno de los momentos que más hemos llorado juntos. Fue uno de los momentos más tristes en nuestra historia de vida que tenemos juntos. Y la verdad que no supimos en el momento lo que se venía después, no quisimos pensar, solo quisimos entregárselo al Señor porque ya como había pasado segunda vez y esta ocasión fue diferente, ya que había más posibilidades de que esto avanzara. Ya habían pasado un par de meses, entonces fue diferente, también fue doloroso como la vez anterior, pero había un poco más de esperanza, estaba un poco más avanzado el embarazo. Entonces por esa razón fue que nos abrazamos y se lo entregamos al Señor, nos miramos a los ojos y nos dijimos tantas cosas sin decirnos nada, porque sabíamos que había una esperanza, que estábamos esperando algo, pero también sabíamos que Dios tenía sus tiempos y que a veces cuesta aceptar eso, que no es nuestra voluntad sino la de Él, y para eso hay que pasar ciertos momentos que quizás no van a ser tan buenos, y después ya fuimos entendiendo eso mejor. Y bueno, pasaron los días, fueron momentos de mucha angustia, mi esposa, yo salía a trabajar, ella se quedaba en casa, se juntaron muchas cosas también que estaban pasando con la pandemia, con algunas cosas también nosotros, y por lo tanto fueron días muy difíciles, fue como el día malo que habla la palabra, pero aún así el Señor siempre promete estar con nosotros todos los días. Y ahí fue cuando en el momento en el día que ella tiene el aborto espontáneo que tuvo que al final suceder, ¿cierto? Lo tuvo en casa y no en una clínica como se supone que le iban a intervenir para poder hacer ese procedimiento, pero al final se dio de la manera menos invasiva, se podría decir, aunque no por eso quiere decir que no fue difícil, muy complicado. Para cualquier mujer y familia que lo ha vivido sabe que es así. Entonces, ese día que pasó eso, mi esposa sintonizó la radio y cuando yo andaba trabajando también sintonicé la radio en el mismo momento, sin saber que los dos estábamos escuchando la misma radio a esa misma hora. Y estaba predicando, ¿cierto?, la pastora en ese minuto acerca de un mensaje que hablaba de que Dios podía restituir todo aquello que se había perdido. Entonces dejamos que el Señor nos hablara por medio de ese mensaje, caló fuerte en nuestro corazón la palabra que se compartió, y ahí yo la llamé, ¿estás escuchando? Sí, yo también estoy escuchando, y el Espíritu Santo trajo esa convicción que Él iba a consolar y que iba a empezar a hacer un trabajo nuevo en nosotros, un nuevo comienzo para nuestras vidas. Y entre eso pedimos una consejería en la iglesia para que pudiéramos explicar cómo nos sentíamos, el proceso que estábamos viviendo, todos los procesos que estábamos experimentando. Y cuando estábamos teniendo la consejería, oraron por nosotros y esta persona nos dice de parte de Dios que
que oráramos con propósito, porque en un tiempo muy corto íbamos a concebir y íbamos a poder tener ese bebé que estábamos esperando, y además que iba a ser niña. Y nosotros creímos esa palabra, cerraron la oración, esperamos y seguimos orando con propósito. Ya había venido un consuelo a nuestra vida, ya estábamos caminando un poco más a paso firme, y ahí fue cuando efectivamente, después ya como supimos con los exámenes médicos, en 2 semanas aproximadamente, luego de ese momento, de esa oración que hicieron por nosotros, fue que Paloma concibió. Y claro, y sacábamos la cuenta y decíamos qué maravilloso, cómo se juntaron los tiempos, lo de la radio, las cosas, como Dios busca la forma de poder encontrarte, como Él te llama, como Él te elige a ti, y no uno a Él, como dijo nuestro Señor. Entonces ahí estábamos más tranquilos, porque ya estábamos creyendo en la palabra que Dios había dicho, y nos empezamos a preparar con todas las indicaciones médicas para que todo avance bien. Estábamos siendo bien diligentes con todo eso, y creyendo por sobre todo en el camino que Dios ya había mostrado. Teníamos que ser capaces de aceptar y de entregar, porque Dios no nos iba a dejar con las manos vacías. Y en ese minuto fue cuando vino un momento de mucho cuestionamiento, de mucho quebranto, de dolor profundo, porque yo le decía al Señor, no sé qué habrá sentido María, la mamá de Jesús, al ver a su hijo cara a cara crucificado, desnudo, y saber que lo tiene que dejar ir. Yo no sé, y hasta ese minuto no entendía, no conocía ese dolor profundo de tener un hijo que estaba en gestación, pero estaba muerto en mi vientre. Yo no tenía aliento y no tenía ganas de pensar en qué venía o qué me iba a pasar, sino que estaba muy atemorizada, tenía mucho miedo, pero repetí eso una y otra vez, una y otra vez. Y los dolores en mi útero empezaron a incrementarse hasta que pasó la noche, y al otro día ya mi bebé partió con el Señor. Fue muy difícil, muy complejo. A veces pensamos que comprendemos el dolor de la persona ajena, el dolor ajeno, como se dice, pero hasta que no pasamos por ese camino, la verdad es que solo somos espectadores. Y Dios me tomó de la mano a mí y a mi esposo y nos enseñó a resguardarnos bajo sus alas, a esperar en Él, a llorar con Él, a escuchar su voz, a aceptar la paz que solo Él sabe dar, y también a no autojuzgarnos, porque como personas, como seres humanos, siempre hay muchos pensamientos de juicios o de lo que podría haber sido y de lo que no fue. Pasó el tiempo, entregamos la situación a Dios, oramos, y yo me empecé a sentir mal. Fui al doctor y el doctor me dice, ¿sabes qué? Hazte una ecografía, porque yo pensé que eran cálculos renales, y porque de hecho mi dolor era muy extraño, porque era como en la espalda, etc. Y pasa que
llegó la ecografía con mis documentos, ¿cierto? De mi biopsia, en la segunda pérdida y con todo lo que a uno le piden claramente para poder ir viendo qué estaba pasando. Y el ecógrafo me hace entrar, me preparan, me empieza a observar, ¿verdad? Y en un minuto me dice, mira la pantalla, me dice, acá está, me dijo, aquí está tu ovario derecho, tu ovario izquierdo. Yo dije, ¿cómo? Si yo no tengo mi ovario izquierdo, solo tengo el derecho. A mí me sacaron una trompa y un ovario. Me dice, no, no puede ser. Y en ese minuto yo dije, ¿qué pasa? ¿El poder de Dios es real? Y a veces como cristianos dudamos que el Señor pueda llegar a ese nivel de milagros. Y yo estaba viendo con mis ojos y con un documento que decía otra cosa. Y me dice, y eso no es todo. Te felicito, me dice, mamá, mira, aquí está tu bebé. Y yo en ese minuto sentí como que mi mente explotó. No podía creerlo. Y claramente me dio entre miedo, emoción, alegría. Fueron sentimientos distintos. Y me dice, te felicito, está todo bien, está todo sano. Y ahí está tu bebé. Y yo no iba por eso. Y yo no paraba de llorar. El ecógrafo se impresionó y me dijo, ya, tranquila, vaya a vestirse, a cambiarse. Y yo llegué al baño, me tiré de rodillas al suelo, levanté mis manos en ese lugar y solo le dije, Señor, te alabo porque tú eres un Dios poderoso, fiel y verdadero. Bueno, empezaron a pasar los meses, era un día más, un día menos, y cada vez que íbamos al doctor era una felicidad tremenda saber que nuestra hija se estaba desarrollando bien, que estaba creciendo, que se movía la pancita, que todo iba perfecto y que hubieron situaciones donde claramente yo me tuve que cuidar, hacer esfuerzos para que ella estuviera sana y yo también. Y hoy cada oración, cada lágrima, cada momento de incertidumbre, cada instante perturbador de miedo, de temor, se convirtió en nuestra Amanda Consuelo, una niña llena de vida, llena de gozo, alegre, inteligente, con un corazón dispuesto para amar a Dios, a buscarlo, servicial, respetuosa. Y vino a cumplir la promesa de Dios en nuestras vidas, de formar una familia que como tantos no tuvimos, pero el Señor todo lo puede hacer nuevo y sus misericordias son renovadas cada día. La Biblia dice en 2 Corintios 12:9, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Vimos esta promesa cumplirse. La vi en el momento que me sentí más débil. Vi como Él vino a enseñarme que con Él soy más fuerte y puedo soportar muchas cosas, más de lo que uno puede imaginar. Cuando uno las vive se da cuenta que el poder de Dios
es grande y se perfecciona en la debilidad. Y ahora podemos ver y disfrutar una familia, una niña feliz, plena, alegre, que está llena del Espíritu Santo y que tiene una relación tan linda con Jesús porque hemos tratado de sembrarle la palabra por sobre todas las cosas. Así que glorificamos al Señor porque todo esto ha sido obra de Él.